Hola, saludo cordial para todos. Seguimos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, donde dice la palabra. Jesús en Nazaret. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús envía a los discípulos a anunciar el reino de Dios. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisión, ni dinero. Podían, podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse en el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. La muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían: es el profeta Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía: ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella y Juan le había dicho a Herodes que no debía tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer. Herodes escuchaba a Juan de buena gana, pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó a Herodes y a los que estaban cenando con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, Ruby. Jesús llega a su propia tierra y la gente se admiraba de su enseñanza en la sinagoga y preguntaban de dónde sacaba su sabiduría y los milagros que hace. Una vez más, Jesús está demostrando por qué verdaderamente es el Hijo de Dios. Primero, habla con una sabiduría que no es de hombres, sino una sabiduría espiritual y celestial. Y segundo, sigue haciendo milagros sobrenaturales. Causa mucho asombro que a pesar de los grandes hechos de Jesús, no creían en él, los de su propia tierra, y se dice que no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de la gente. Destacaremos la importancia de la fe en el ser humano. Es imposible creer en Dios y en Jesús si no se tiene fe. Definiremos la fe como la convicción de lo que se espera, pero que no se puede ver. Pondremos como ejemplo de esto la creación de Dios. Vemos su creación, pero a Dios no lo palpamos. Pero lo creado habla de su poder y su gloria. Es ilógico esperar que Dios actúe en nuestras vidas si ni siquiera nos damos a la tarea de buscarlo y de encontrarlo en nosotros mediante la persona de Jesús. Jesús encomienda la tarea a sus discípulos de ir a proclamar el mensaje de Dios. Los envía de dos en dos y les da autoridad sobre los espíritus impuros. También diremos que Jesús dio orden a sus discípulos de no llevar pan ni dinero, no llevar ropa de repuesto. Diremos sobre lo anterior que la palabra de Dios está por encima de las necesidades cotidianas para vivir. Es por esta razón que en la palabra de Dios se haga énfasis en buscar el reino del Padre Celestial y toda su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Vemos cómo en el Evangelio de San Marcos se hace énfasis nuevamente en la muerte de Juan el Bautista. Tomaremos la enseñanza de la persona de Herodías, que es una mujer perversa que aprovechaba la ocasión apropiada para deshacerse de Juan el Bautista, el cual era un problema para ella, porque Juan recalcaba el pecado que estaba cometiendo al estar comprometida con el hermano de su esposo, es decir, Herodes. Como seres humanos debemos de procurar no actuar como Herodías, o evitar la influencia de otras personas que sean como Herodías. Queda bastante claro que la persona que debemos imitar es Jesús. Reflexión. Recordemos que la palabra de Dios nos quiere instruir para llevarnos a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Bueno, Rubén, muchas gracias por el mensaje. Seguimos dando gracias a Dios porque nos da la oportunidad de seguir estudiando su palabra y difundirla. Agradecemos de todo corazón a quien escuche el mensaje y lo difunda, y terminamos con estos bellos mensajes. La fe es lo que te afianza cuando otros se resignan. La confianza y la reciprocidad da a quien realice ese gesto la certeza de que todavía vale la pena creer en la humanidad. Cultivar la fe en la oración es cuidar que la lámpara se mantenga encendida.
Agradecemos de todo corazón por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga.